Claro que sí, bueno, pues soy orgullosamente hija herediana, nací en San Francisco de Heredia, de una familia hermosa, un padre y una madre ejemplares. Soy la única mujer entre 4 hermanos, así que pues en ese seno familiar en el que me han inculcado muchos valores y principios, creo que es la mejor herencia que nuestros padres nos pueden dejar. También la motivación y el impulso que siempre me dieron para seguir adelante estudiando. La primaria la cursé en la escuela Moya, en la escuela Rafael Moya. En el tiempo que yo estaba era una escuela solo de mujeres. Cuando ya salí de sexto empezaron a ingresar a primer grado los hombres. Imagínense que ahora a uno le cuesta comprender cómo las escuelas estaban divididas por hombres y mujeres, ¿verdad? En ese tiempo la escuela Moya de mujeres, la escuela República de hombres, la Joaquín Lizano también. En fin, mi primaria fue ahí, cerca de mi casa, en la escuela Rafael Moya. Yo tengo que decir que soy orgullosamente hija de la educación pública de este país. Por eso amo la educación y por eso amo las posibilidades que nos brinda la educación de esta movilidad social ascendente, ¿verdad? El colegio lo cursé en el Samuel Sainz Flores, también de Heredia, en un colegio hermoso, otra etapa importante de la vida, donde pude también tener otras vivencias diferentes a las que viví en escuela, en la que pude también participar de muchos eventos artísticos, culturales, aparte también del desarrollo académico. Cuando termino el colegio, pues viene la parte de qué sigue, la universidad, qué vamos a estudiar, examen de admisión, qué opciones habían, y bueno, pues logro ingresar a la Universidad Nacional. De verdad que ahí empezó, pues ahora le cuento la anécdota, no fue ahí donde empezó este link con la Universidad Nacional, pero en el Samuel Sainz logré, como le dije, fortalecer mi desarrollo académico, logro ingresar a la Universidad Nacional en el año 1981. En ese momento ingreso a generales y a propedéutico, porque en ese momento esa era una opción también que tenía la Universidad Nacional de ofrecer el propedéutico. Yo entiendo que era una especie de nivelación también para quienes veníamos de los colegios, de darnos también como ese aporte, una visión diferente y sentir que ahora sí entramos a la universidad, ya no estamos en el colegio, ahora tenemos que ir pensando más seriamente en cuál es nuestro futuro profesional. Y en la universidad ingreso ese año, ya en el 82 ingreso a la carrera de educación preescolar, una profesión que amo, y cada vez se entera uno más de la importancia que tiene la primera infancia en el desarrollo del ser humano. Las potencialidades que tienen los niños desde el vientre materno, porque hoy la neurociencia y otras investigaciones nos dicen todo lo que debemos hacer, el potencial que tiene la primera infancia. Y bueno, es una carrera a la que adoro, en la que yo pude, después de concluir mi licenciatura en el año 87, ya graduarme en el 87 como licenciada en educación preescolar y tener mi primer ejercicio laboral en el año 85 como educadora de preescolar en un lugar hermoso, San José de la Montaña, en un CEN Sinai. Ahí trabajé 2 años, todo un reto. Y así me fui desenvolviendo en el campo de la educación preescolar. De ahí luego pasé a ser docente en la Escuela Moya, maestra de preescolar en la Escuela Moya, esa escuela que me abrió las puertas para mi educación primaria. Y cuando estaba en la Escuela Moya se dio la posibilidad y apliqué para una beca de estudios de posgrado. Y bueno, por esas cosas de la vida la gané, era una beca con el Instituto de Cooperación Iberoamericana y pude irme a España a estudiar, a hacer una especialidad en logopedia y terapia del lenguaje, porque como educadora de preescolar me daba cuenta que los niños en esas edades tenían dificultades y yo quería ayudarlos en hablar, en pronunciar, en articular, en tartamudez, en disfemias. Y bueno, se abrió esa posibilidad que fue muy interesante cómo esa beca llegó. Y le estoy hablando que hace fue más de 30 y resto de años. Y yo ahora hago la mirada hacia atrás, digo, ¿cómo me animé a irme a estudiar allá? En ese tiempo no había internet, no había WhatsApp, no había correo electrónico. Realmente era todo un reto, pero fue una experiencia no solamente académica, donde estuve por más de un año formándome en esta especialidad, sino una experiencia de vida, una vivencia de conocer otro mundo,
otro contexto, de sobrevivir sin mi familia, ¿verdad? De retarme día a día y de vivir muchas experiencias hermosas y extrañas también, porque bueno, hasta la experiencia de, uno escuchaba aquí en Costa Rica un coche bomba, ¿verdad? Y uno no sabía qué era eso, lo viví. Recuerdo esa noche que yo estaba estudiando y de pronto se mueve el edificio, lo primero que dije, terremoto, porque es lo que uno tiene en la mente. No, fue un coche bomba, lamentablemente, con muchas muertes, y es donde uno dice, la paz, ¿verdad? Este país hermoso, qué importante que es vivir en paz y no tener ese temor. Así es que parte, digamos, de ese recorrido académico es ese. Pues educación preescolar, ahora que reflexionaba y conversábamos antes, ¿verdad? No sé en qué momento surgió cuando yo di ese paso, pero tuve, digamos, esas experiencias y contactos por trabajos del colegio con niños y sentí que era algo que me retaba, que me gustaba, que yo podía realizarme ahí. Ganó el examen de admisión, ingreso a la universidad a esa carrera y día a día me voy dando cuenta que sí, que esta era la profesión que yo quería y que quiero, ¿verdad? Que todavía hasta la fecha yo visito las instituciones y yo salgo cargada de energía, ver esa curiosidad de los niños, esa capacidad de asombro, esa naturalidad, esa sed por aprender, es hermoso estar ahí, te inyectan una energía muy, muy particular. Entonces, pues sí, eso es una carrera a la que me doy y ahora como académica, como formadora de formadores de futuras, docentes de preescolar, lo veo como sigue siendo un reto y un desafío de un aprendizaje constante, porque los niños de hoy tienen otras capacidades, viven en otro contexto y entonces demanda día a día de investigar, de aprender constantemente para atender oportuna y pertinentemente a estos niños, porque no se trata de sobreestimularlos. Y ahí aprende uno también la importancia que tiene conocer el contexto donde vienen. Yo tuve la posibilidad de ser docente por 2 años en Guararí. En ese momento tuve 39 niños en mi aula, sola, sin asistente, y entonces ahí es donde uno se reta aspectos más allá de los que la universidad lo forma, porque es tan complejo el contexto, tienen tantas necesidades básicas los niños más allá de las necesidades académicas, y le cuento que pudimos hacer muchos cambios en esos contextos, pude realizarme plenamente y desafiarme a la vez, porque mucho del guión que uno pueda pensar que lleva en su planeamiento, ahí no. Ahí hay que actuar diferente. Niños que tienen hambre, niños que son agredidos, niños que son abusados, niños que su única comida que tienen es la que le daban ahí en el comedor, su desayuno, su almuerzo, o cuando era por la tarde su almuerzo y su merienda. Entonces eso le mueve a uno muchísimo, muchísimo a seguir aportando. De ahí surge y un grupo de amigos junto con mi familia, formamos una fundación Amigo de los Niños y durante muchísimos años empezamos a hacer actividades de Navidad, de entrada a clases, porque eso lo movilizó a uno más allá, aunque tuve que dejar el lugar, el Guararí, a seguir conectados y hasta la fecha tengo exalumnos que ya son papás, mamás que las encuentro y me abrazan y me saludan y es bonito volver siempre a esa comunidad. Vamos a irnos al contexto nacional, porque también uno cuando estudia le dan, ¿verdad?, aportes de Europa, de Latinoamérica, por supuesto muy válidos, pero creo que una persona inspiradora y que justamente promovió la educación preescolar en este país fue Carmen Lira, una revolucionaria de la educación, una revolucionaria de la justicia social. Ella tuvo la oportunidad también de irse becada a Europa y conocer las diferentes corrientes que allá se desarrollaban en el área de educación preescolar, y regresa a Costa Rica y ella hace un eclecticismo. Si bien habían aportes de María Montessori y de otros proponentes europeos, precursores de la educación preescolar, ella viene aquí y se encuentra niños con necesidades, muchísimas necesidades socioeconómicas, niños desnutridos, niños sucios, y pues ella junto con otras líderes educativas
forma en 1924 el primer jardín montessoriano, ahí donde está la escuela metálica, ahí está todavía las instalaciones donde ella dio sus primeros pasos, cómo involucró a las familias de estos niños, ¿verdad? Cómo fue promoviendo la importancia que tiene la educación preescolar desde una visión integral, desde ese niño, ese ser humano con muchas potencialidades, con muchas capacidades. Y bueno, creo que a nivel nacional Carmen Lira, ¿verdad? Ha sido una de las que más nos ha impulsado. Heredia, al ser una cuna de maestros, Emma Gamboa, una educadora también inspiradora, retadora, que en ese tiempo también va a Estados Unidos, se forma, da aportes importantes a los procesos de lectoescritura, que sobre ese tema podemos hablar, del cual me he involucrado muchísimo en proyectos de investigación y extensión, que ahora pues con una mirada crítica uno ve lo del Paco y Lola, pero en su momento histórico, que hay que ubicarlo, fue un aporte muy importante. Muchos de nosotros aprendimos de una u otra forma a tener ese contacto, a leer el Paco y Lola. Doña María Eugenia Dengo de Vargas, una educadora también que ha aportado mucho históricamente a recuperar toda esta herencia hermosa que tiene Costa Rica, que ha apostado a la educación. Por eso es importante, creo que la educación es un pilar fundamental de la democracia. La educación es un pilar fundamental de la democratización, de la movilidad. La educación nos sirve muchísimo para ir cerrando esas brechas, esas desigualdades. Y yo creo que este país ha apostado a la educación y por eso, bueno, no sé si son casualidades, pero que Heredia tuviera a la Universidad Nacional en su seno, ¿verdad? En las bases de lo que fue la escuela normal. Si uno se pone a recorrer la historia de Heredia, en esa ciudad de maestros, son muchísimos los aportes que nos inspiran. Y por supuesto que ya en el ámbito internacional y por la temática en la que me he desarrollado mucho, que tiene que ver con la lectura, la escritura, con la alfabetización de personas adultas que no han tenido la posibilidad de leer y escribir, Paulo Freire, sin duda alguna, sigue siendo inspirador, sigue siendo vigente a lo largo no solamente de mi formación, que en el doctorado en educación que hice con la Universidad Estatal a distancia, mucho de lo que yo trabajo ahí que me inspira a desarrollar la temática y a investigar y a leer más los diferentes aportes que Paulo Freire hace. Y de verdad que uno dice, qué interesante, cómo sigue siendo vigente, cómo el leer y escribir más allá de los textos convencionales, leer y escribir el mundo, la lectura y la escritura como ese derecho humano fundamental para todas las personas, es algo por lo que nosotros tenemos que seguir trabajando y luchando, porque no es justo que personas por su condición de pobreza, por su condición de mujer, no tengan acceso a leer y escribir. Yo sé que gracias a la educación en Costa Rica pues tenemos altos índices muy positivos de alfabetización, pero por la experiencia que hemos tenido durante muchos años en el trabajo que he hecho en la universidad, hay muchos rostros, hay muchas historias tristes y dolorosas de personas que no tuvieron, como le digo, por diferentes motivos, el acceso a leer y escribir, y eso los ha segregado, eso los ha violentado en el disfrute de sus derechos plenos, de los derechos humanos. Y es mucho lo que podemos hacer desde ahí, lo hacemos con el estudiantado, es mucho lo que podemos hacer para que estas personas, como decía Paulo Freire, tengan su palabra, digan su palabra, puedan expresarse de muchísimas formas y que sus voces sean escuchadas. Entonces, Paulo Freire, sin duda alguna. Por supuesto que Vygotsky en su contexto, ¿verdad? Los aportes que nos da y esa visión del ser humano ubicado sociohistóricamente. O sea, nosotros como educadores, como docentes universitarios inclusive, no podemos evadir, no podemos obviar de qué contexto vienen nuestros estudiantes y particularmente el estudiante que ingresa a la Universidad Nacional. Conocer ese contexto sociocultural, partir de ahí, respetar ese contexto y como decía Paulo Freire, Vygotsky, irlos movilizando
¿verdad? Esas zonas de desarrollo potenciales que tiene. Pero me parece muy, muy importante esos aportes que también Vygotsky en su contexto, en otro país, en otra cultura, y siguen siendo vigentes y los seguimos utilizando en educación. Eso por mencionarles algunos, ¿verdad?, de los teóricos que nos han inspirado. Qué bonito es poder recordar y voy a hacer una pequeña anécdota y me voy a devolver en el tiempo, porque cuando yo era escolar, cuando era una niña de la escuela, en la escuela Rafael Moya, son las cosas que uno a veces no se explica. Me correspondió estar en el Parque de Heredia ese 15 de marzo de 1973, cuando se hace un acto para una universidad que se iba a inaugurar en Heredia. Yo era una niña escolar, creo que era porque era parte del coro. El asunto es que los de la escuela Moya estábamos ahí y yo me pongo a pensar ahora, jamás me imaginé que tiempo después iba a tener primero el honor de ser una estudiante de la Universidad Nacional y poder ingresar a esta universidad que me abrió las puertas como estudiante, que democratizó el acceso a la educación superior, porque yo creo que de otra forma para mí hubiera sido muy difícil económicamente desplazarme a la Universidad de Costa Rica, porque yo también pude ganar el examen de allá, pero económicamente para mi familia era muy difícil, éramos 5 hijos, ¿verdad? Y poder ingresar a esta universidad, entonces como estudiante fue un honor. Y donde me remonto a esa niña que estuvo en el Parque de Heredia y luego ser estudiante, una maravilla, algo que no se puede explicar. Cuando yo me voy a estudiar con la beca España, estando allá, se me dice que hay una posibilidad, que están interesadas en mí, en que yo ingrese a trabajar a la División de Educación Básica, la carrera de preescolar. Y bueno, para mí eso fue, yo tenía el viaje pues prolongado un poquito más y lo acorté, y en ese tiempo fue en 1989, la universidad estaba por trimestres. En ese trimestre final de 1989 tengo el honor de ingresar por primera vez como profesora a la Universidad Nacional. Ya en el año 90 ya me incorporo plenamente a tiempo completo, por supuesto como interina, impartiendo cursos y de una vez también participando en un proyecto de extensión que tenía relación con la lectura y la escritura en las escuelas y en los jardines infantiles. Entonces ahí es donde yo doy mi primer contacto ya como funcionaria de la Universidad Nacional. Entonces si sumamos, son más de 30 años en los que yo he laborado en la Universidad Nacional, y también hubo momentos en que estuve tiempo completo solo en la Universidad Nacional, y en ese trayecto hasta la fecha hubo momentos en los años 93, 94, 95, 96, 97, por ahí hubo varios años en los que estuve también. Al ser interina, pues era a veces un poco complicado, entonces me mantenía con un tiempo en la universidad, pero también trabajando con el Ministerio de Educación en otros jardines infantiles. En el año 97 tengo la posibilidad de dirigir como directora un jardín infantil privado, la primera vez que trabajaba en un jardín infantil privado. Y ya en el año 2001, 2002, adquiero ya la propiedad en la Universidad Nacional y por supuesto que a tiempo completo hasta la fecha. Entonces si sumamos, son muchos años de lo que he tenido de servir a esta hermosa institución en diferentes oportunidades y diferentes funciones. Claro, es un legado que nos dejan, ¿verdad? Es una herencia, es la génesis que le da a la Universidad Nacional, la Escuela Normal, pero para nosotros como CIDE, como Centro de Investigación, Docencia en Educación, ¿verdad? Es también un reto, porque todos sabemos el tipo de formación que tenía la Escuela Normal, la fama que tenían las maestras que se graduaban de ahí. Yo misma como niña escolar, cuando llegaban a normalistas era lo máximo, era la expectativa, llegaba la innovación, llegaban cosas diferentes. Entonces creo que en el CIDE tenemos el reto y el desafío, ¿verdad?, de responder, por supuesto, a los momentos que estamos viviendo, a los momentos históricos, con una educación que sea pertinente, con una educación que sea de calidad,
Creo que ese es el aporte que nosotros tenemos que darle al país, excelentes educadores en todos los niveles. Y eso es lo que yo le digo a mis estudiantes. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de aportar al país los mejores educadores. Y creo que ese reto es constante, es un desafío constante porque este mundo es cambiante y no solamente por el tema que la pandemia nos movió tanto, es el tema de las tecnologías, cómo también nos vienen a desafiar y a retar, hacer una docencia y unos procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores, donde no es, ahí tenemos que cambiar de paradigma, ¿verdad? No es ese concepto tradicional que yo, profesor, enseño a un estudiante que no sabe nada, sino es un cambio en el paradigma realmente donde el protagonista es quien aprende, o sea, los estudiantes. Entonces ahí hay un cambio de concepción de que yo como docente universitario soy un mediador de esos aprendizajes. Y el aprendizaje, como también Pablo Freire lo decía, es a doble vía. Yo aprendo, yo soy un ser, ¿verdad?, aprendiente constantemente. Como profesor universitario, el hecho de que hagamos investigación, hagamos extensión, eso enriquece nuestra docencia universitaria. Y en el ámbito de la educación, nosotros no podemos quedarnos dormidos. Nosotros tenemos que estar en una investigación constante, en un diálogo constante con lo que está pasando en la sociedad, en la cultura, para formar educadores que respondan a eso y a los diferentes contextos. Si bien Costa Rica es un país pequeño, es muy diverso, y los diferentes contextos que se tienen, rurales, urbanos, demandan de educadores que sepan hacer esa lectura y sepan dar respuestas a necesidades y logren que esos niños, que esos jóvenes aprendan. No es lo que enseñe yo, sino realmente cómo aprenden y qué hago yo para que ellos aprendan. Creo que esto es lo que a mí luego me lleva justamente a hacer una maestría aquí mismo en la Universidad Nacional en docencia universitaria, porque yo soy educadora, soy pedagoga, pero enseñarle a los niños no es lo mismo que enseñar en la universidad. Entonces la pedagogía, ¿verdad? La pedagogía nos reta realmente a contextualizar y a saber, digamos, que por ejemplo en el contexto universitario ya los jóvenes tienen un pensamiento postformal. Ya las herramientas, las estrategias, las mediaciones son muy diferentes a lo que yo como educadora en primera infancia hago. Entonces yo sentí mi responsabilidad de seguir formándome y logro hacer esta maestría en docencia universitaria aquí en la Universidad Nacional. Nuevamente vuelvo a ser estudiante, era funcionaria, era educadora, docente también, pero hago el esfuerzo de esta maestría y posteriormente un doctorado en educación, ¿verdad?, en investigación educativa, porque es eso. Responsablemente en la universidad nosotros tenemos que hacer lo máximo para que estos profesionales que se forman con nosotros sean excelentes profesionales, pero con una formación integral, ¿verdad? Creo que eso es algo que diferencia o destaca a la Universidad Nacional, ese estudiante con esa formación integral, humanista, ¿verdad?, que tenga una visión amplia y respetuosa de la dignidad humana. Como le decía, cuando yo ingreso a la universidad, ingreso como académica y para mí es hasta la fecha y sigue siendo un honor y una gran responsabilidad ser académica en la Universidad Nacional. Y cuando nos decimos académicos es que hacemos más que docencia, hacemos acción sustantiva, investigación, extensión, producción, y entonces eso a nosotros nos desafía muchísimo en lo que implica esa oportunidad de servirle al país por medio de lo que hacemos en la Universidad Nacional. Y en ese trayecto, desde mi ingreso a la universidad como académica, porque logro incorporarme a proyectos de extensión, de investigación, producir, ¿verdad?, porque creo que también eso es parte de ese perfil académico que nosotros tenemos que ir manteniendo, elevando esa idoneidad para poder lograr esa formación con los más altos índices de calidad, como dice nuestro estatuto orgánico, de excelencia, ¿verdad?, que ese sello UNA se destaque como se destaca cuando uno conversa con muchos empleadores. Me permite también, antes de ingresar a esta otra parte de
de la gestión administrativa universitaria, abrir camino en la Universidad Nacional. Yo no sé por qué a veces la historia o la vida me pone en esas situaciones de abrir camino, lo que fueron los procesos de acreditación. Me corresponde a mí abrir ese camino junto con un equipo. Fuimos las primeras carreras de educación de la Universidad Nacional y del país de iniciar esos procesos de autoevaluación y para la acreditación. Lo hicimos de una vez con 3 carreras: educación preescolar, educación especial y primer y segundo ciclo. Y cuando le digo abrir camino, era desde elaborar instrumentos para los diferentes informantes, estudiantes, egresados, empleadores, porque no había toda la organización y estructura que, por ejemplo, hoy tiene el SINAES, y logramos la primera acreditación en el año 2000. Y bueno, y ahí durante más de 10 años estuve conformando ese equipo. Hemos logrado la acreditación y reacreditación de estas carreras, hemos mantenido constantemente y apoyando a la universidad en esas tareas en las que otras carreras también quisieron involucrarse, y hoy tenemos felizmente muchas carreras acreditadas y reacreditadas. Entonces, ese tema de la calidad, de la excelencia, de la responsabilidad de formar de la mejor manera, pues ahí tengo esa gran responsabilidad. En otro momento se me solicita para que yo pueda ser representante del CIDE en carrera académica. Eso para mí era también salirme un poco del espacio de lo que era propiamente el trabajo académico en el CIDE, e irme a una instancia que no conocía, donde no conocía a nadie, pero a mí los retos y los desafíos me interesan si yo me siento en la capacidad que puedo aportar, porque creo que en eso tenemos que ser responsables. No se trata de asumir puestos por asumirlos, sino también valorar si uno está en esa capacidad. Y le puedo contar que esos años que representé al CIDE en carrera académica para mí fueron enriquecedores, porque me salí un poco del CIDE, pude compartir con compañeros en carrera académica de otras facultades. Me toca nuevamente ser la única mujer entre hombres en carrera académica, muchos de ellos catedráticos, doctores, ¿verdad? Fue toda una experiencia maravillosa, con un respeto y un aprendizaje maravilloso. Y ahí también, cuando estuve en carrera académica, nosotros decimos, ¿por qué lo de carrera académica impacta solo prácticamente en la sede Omar Dengo? ¿Qué pasa con las sedes regionales? Y nos fuimos en carrera académica, hicimos giras a la zona Brunca, a Chorotega, para ir a conversar con las personas académicos de allá, de que era carrera académica, las posibilidades que tenían, cómo hacerlo, porque había muy pocas personas que habían tenido la oportunidad de ir ascendiendo en carrera académica de las sedes regionales, porque ese es otro tema, ¿verdad? A veces pensamos que la Universidad Nacional es aquí Heredia, y eso no es así. La Universidad Nacional está en las sedes regionales y más allá todavía. Y esa visión amplia, panorámica, tenemos que tenerla siempre. Entonces, bueno, esa experiencia de carrera académica a mí también me da como esa posibilidad de ir abriendo un poquito más esa mirada de otras áreas de la Universidad Nacional. Nunca estaba en mis planes, jamás, tener algún puesto, digamos, administrativo académico, ni directora de la unidad, ni decana. La verdad que no. Yo soy muy feliz en la academia, me realizo plenamente, me reto, uno sigue siempre estudiando, aprendiendo, investigando, ¿verdad? Y bueno, pues le tengo que contar como anécdota que estaba un miércoles, no se me olvida, aquí en mi casa en la hora de almuerzo, y recibo una llamada de Luz Emilia Flores, quien iba, ya creo que estaba así, ya habían quedado electos Luz Emilia y don Alberto como rector y rectora adjunta. Luz Emilia y yo fuimos compañeras muchos años en un proyecto de extensión que tiene que ver con los procesos de lectura y escritura, donde dábamos talleres a maestros en servicio, donde hacíamos estrategias también con las comunidades, que es otra historia muy hermosa, para alfabetizar personas adultas que no sabían leer y escribir. Y yo pues estaba muy, muy triste porque Luz Emilia se iba del proyecto y quedaba yo solita asumiéndolo. Y ese miércoles pues me llaman y me pregunta Luz Emilia que han pensado en mí, que si yo estaría anuente a asumir como vicerrectora de vida estudiantil. Eso no me lo esperaba, jamás, jamás. Por supuesto que la noticia me deja un poco paralizada, ¿verdad? Y la respuesta mía
Ella sí me dice, pensarlo, pero también ocupamos la respuesta pronto, ¿verdad? Entonces, aquí todo, gracias a Dios, lo consulto en familia, el apoyo de la familia, sobre todo para asumir ese tipo de puestos, es muy importante. Yo lo que le digo es, bueno, déjeme conversarlo en familia, déjeme pensarlo y en apenas, ¿verdad?, tenga la respuesta, se la voy a hacer llegar. Y así fue con mi esposo, con mi hijo, que son pilares fundamentales en todo el apoyo que siempre me han brindado en mi desarrollo académico, en mi desarrollo laboral y máxime en esa etapa tan hermosa, y dije que sí, asumía la vicerrectoría de vida estudiantil, que la conocía desde los procesos de autoevaluación y acreditación de los servicios que ofrecía y demás, pero no tenía mucho conocimiento de todo lo que implicaba. Bueno, asumo de verdad con mucho honor, con muchísima responsabilidad. Recuerdo que aquí tuvimos una reunión ya conformado el Consejo de Rectoría previo a asumir formalmente para organizarnos y demás, y una de las primeras tareas que me dejan antes de asumir es una gira a la zona indígena, allá a Bribri, con un grupo de personas de la Vicerrectoría de Extensión. Yo decía, bueno, eso seguro es como un examen de admisión, a ver si yo, ¿verdad?, tengo toda esta habilidad de desplazarme y conocer otros contextos. Fue maravilloso poder estar en esa gira y conocer estudiantes nuestros en esas regiones, los lugares remotos donde ellos se desplazan. Y vine más motivada, y dije, qué dicha que dije que sí. Y bueno, iniciamos en julio de 2015, recuerdo en el Palacio de los Deportes, que fue la juramentación, y conocer a las personas tan comprometidas de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Cuando yo tengo la primera reunión, ya como vicerrectora, en una sala grande, eran más de 100 funcionarios, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué montón de gente? ¿Cómo es esto, verdad? Retador. Cada uno de los departamentos de esa vicerrectoría y las personas que ahí están con un gran compromiso, porque el perfil de estudiante que nosotros atraemos en la Universidad Nacional requiere muchísimo los servicios de vida estudiantil. Y cuando usted ya empieza a conocer cada uno de los departamentos, todo lo que hace el departamento de salud, lo que hace el departamento de orientación, lo que hace el departamento de promoción estudiantil, lo que hace el departamento de bienestar estudiantil, que es más allá de las becas y los montos de becas, ¿verdad?, que se manejan, los presupuestos y la responsabilidad que eso implica, todo lo que hace la dirección superior, donde está también lo de voluntariado y una serie, es maravilloso, y uno llega con ganas de hacer muchísimo más. Me empiezo a desplazar a las sedes regionales como vicerrectora y cómo es la dinámica de la vida estudiantil en las sedes regionales. Y sí, entonces dice uno, eso también hay que todavía democratizar más, ser más equitativo en la distribución de los recursos, de las oportunidades, no solamente para Heredia, sino también para los estudiantes de todas las sedes regionales, de Sarapiquí, Coto, Pérez Celedón, Nicoya, Liberia, Alajuela, a estar ahí. A mí, si algo me encantó de los años que estuve en la gestión, sea como vicerrectora, como rectora adjunta, y bueno, y finalmente como rectora, fue poder estar constantemente presente en todos estos lugares, en las sedes, y como le digo yo, más allá de las sedes, que ahora podemos hablar un poquito más de esto. Entonces, ese paso del 2015 a abril del 2018 como vicerrectora de vida estudiantil fue una vivencia maravillosa, porque también no era solamente la UNA, era el contexto de CONARE, conocer a mis compañeras vicerrectoras de vida estudiantil de la UCR, de la UTN, del Tecnológico, de la UNED, que hasta la fecha tenemos una linda amistad y una linda relación, unas con más experiencia, más años de estar ahí cuando yo ingreso, otras ingresando parecido al tiempo que yo tenía de estar incorporándome. Entonces, esa parte solidaria, y vea qué curioso, éramos todas mujeres, ¿verdad? Esa parte solidaria de nosotras como mujeres, de ayudarnos como vicerrectoras, de compartir experiencias, fue maravilloso. Fue maravilloso ese paso que tuve por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Yo soy muy inquieta, yo soy muy ejecutiva, donde siento que eran 5 años, digo, los 5 años se van rápido, aquí hay tanto que hacer. Y uno de los aspectos que teníamos en nuestro plan de trabajo
tenía que ver con iniciativas para las estudiantes madres, porque uno como mujer, uno como madre, sabe lo difícil que se nos hace a veces conciliar las labores de hogar, de esposa, de madre, con la parte laboral. Y muchas de nuestras estudiantes a veces tienen que desertar porque son madres y no tienen apoyos. Entonces, mire, cosas a veces tan sencillas, pero tan humanas y que dignifican a la persona. La Universidad Nacional no tenía salas de lactancia. Y yo tenía estudiantes que tienen que ir al servicio sanitario a sacar su lechita. Un servicio sanitario no es un lugar higiénico, no es digno de algo tan hermoso como es amamantar a un hijo. Entonces inauguramos en un lugar que se estaba desperdiciando, era una bodeguita, lo dejamos hermoso y tuvimos la primera sala de lactancia aquí en el campus Omar Dengo, y eso se fue contagiando. Los mismos estudiantes de las asociaciones allá en Liberia, en Nicoya, fueron también creando e impulsando e hicieron salas de lactancia. Nosotros los apoyamos, el Departamento de Salud, con toda la asesoría de los médicos. Bueno, fue algo sencillo, pero fue algo digno y hermoso. Hoy la universidad tiene más salas de lactancia, el CIDE tiene, otras facultades tienen, donde las estudiantes puedan ir ahí dignamente, tener una refrigeradora, tener donde sacar su leche, guardarla, que no tengan que botarla. Si andan con el niño en la U, puedan ir a un lugar adecuado, con todas las condiciones. Ese, por ejemplo, fue una iniciativa de las estudiantes madres. Otra iniciativa que gracias a Dios, ¿verdad? Uno la impulsa, pero eso es un trabajo de equipo. A mí no me gusta personalizar que fui yo. Son ideas que uno puede poner sobre la mesa, pero usted encuentra el apoyo en el Consejo de Rectoría, en don Alberto, en Luz Emilia y en las personas que trabajan en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. En una de las visitas que hago al tecnológico me entero que ahí tienen lo que llaman matrícula prioritaria para las estudiantes madres. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros no? Lo traigo al consejo de admisión, con don Norman, estaba don Marvin del registro, y yo les traigo la idea y vemos la factibilidad, y creo que hasta la fecha, por dicha, esa posibilidad de la matrícula prioritaria se mantiene para que esa estudiante mamá tenga la posibilidad, por su condición de madre, de poder matricular en un horario que sea más compatible con eso, independientemente de la nota. Pero también queremos fortalecer su desarrollo académico, no es que no, pero son acciones afirmativas que tenemos que hacer ante estas brechas, ¿verdad? Ante estas situaciones que las mujeres a veces no tienen equidad para desarrollarse profesionalmente. Y así iniciativas como la ayuda monetaria a las estudiantes madres, enlaces que hicimos con los CENSINAE para que las estudiantes pudieran ¿verdad? Dejar a sus niños en un CENSINAE mientras venían a la Universidad Nacional. Recuerdo que cuando iba a la sede yo decía, pero qué difícil, ¿verdad? Aquí el Departamento de Salud, construir un consultorio no es algo que sea a muy corto plazo y económicamente. Entonces también la idea hermosa de poder tener una móvil médica bien equipada, que cuando vayan a las sedes regionales a nuestros estudiantes se les atiendan como si fuera un consultorio. Eso fue una lucha desde que estaba en vida estudiantil. No se consigue fácil. Luego pasé a Rectoría Adjunta, mi compañera Susana Ruiz le sigue dando como vicerrectora de vida estudiantil impulso a esa iniciativa, y yo cuando veo la móvil médica por aquí, por allá, en las sedes regionales, se me sale el corazón, porque yo digo, sí se puede, cuando se conjugan el interés común, el bien común, el ser solidarios, la empatía, ¿verdad? Hay muchas cosas que sí se pueden lograr. Es muy importante este tema de las carreras itinerantes, de qué se trata. Como les decía, a mí me conmueve las fibras, en ese sentido de que yo logro ver en las carreras itinerantes el rostro de la universidad necesaria. ¿Qué es la universidad necesaria? Entonces uno a veces aprende un estribillo, pero la universidad necesaria es dar la oportunidad a las personas que a veces han visto imposible tener acceso a la educación superior, a la realización profesional. Entonces, las carreras itinerantes están en el plan de trabajo de la gestión de don Alberto y Luz Emilia. Pero ¿cómo concretar eso? ¿De qué se tratan las carreras itinerantes?
¿qué otras iniciativas en la universidad similares hay? La División de Educación Rural del CIDE, por decir así, es pionera en el tema de las carreras itinerantes, porque justamente ellos tienen que salir del CIDE, porque ya los estudiantes no venían, e irse a impartir la carrera de educación rural allá, a la ruralidad. Entonces, ese camino que ellos abren, nosotros como gestión, y también debo decirlo, no solamente porque estaba en nuestro plan de trabajo, una persona que también le metió mucha idea e impulso a eso fue Pedro Ureña, porque también es una forma de cómo trabajar el tema presupuestario laboral, que incrementa todo mucho, cómo nosotros, por medio de las carreras itinerantes, sin incrementar mucho el presupuesto laboral, podemos llevar opciones de carreras a las regiones más allá de la sede Omar Dengo, más allá de las sedes regionales, de calidad, que sean de calidad. Entonces, bueno, yo ingreso, como le digo, no sé históricamente por qué la vida me ha puesto en estas situaciones. Doña Luz Emilia tiene que retirarse como rectora adjunta por un tema de salud. El puesto de la rectoría adjunta no es un puesto de confianza, es un puesto de elección de toda la comunidad universitaria. Cuando doña Luz Emilia tiene que retirarse y no hay rector adjunto, por supuesto que internamente en el Consejo de Rectoría, ¿verdad?, es un tema a discutir, a debatir, y se me pide nuevamente que si yo estaría nuevamente a ser la rectora adjunta. Y claro, es un tema que hay que volverlo a pensar, hay que volverlo a conversar en familia, por lo que implica la rectoría adjunta, porque es una figura nueva que no existía y que tiene muchísimas responsabilidades y muchísimas tareas en un camino que ya doña Luz Emilia había abierto. Y vea qué curioso, que históricamente, pensándolo, me toca ir a elecciones como rectora adjunta, no se postuló nadie más, cumplí con los requisitos y bueno, creo que soy la primera rectora adjunta como tal electa, porque doña Luz Emilia cuando ingresan con el estatuto antiguo, ella ingresa como vicerrectora académica. Y cuando nosotros ingresamos en julio estaba el estatuto antiguo. Es en agosto que entra a regir el nuevo estatuto y entra la figura, entonces ella, digamos en automático, pasa a ser rectora adjunta. Cuando yo me entero que tengo que ir por todas las sedes de la universidad y que hay que hacer todo el tema del tribunal y que hay que ir a hacer lo que llamamos campaña, programa, o sea, someter mi nombre al escrutinio de la comunidad universitaria, no era algo que jamás yo lo había pensado y es algo que uno dice, ¿qué va a pasar, verdad? Bueno, pues entonces hay que seguir todo el proceso con el tribunal, todo lo que implicaba, ir a todas las sedes con el TUNA, hacer las explicaciones, hacer, ¿verdad?, los conversatorios con estudiantes, académicos, administrativos, etcétera. Y bueno, cumplir con todo eso y si la memoria no me falla, creo que fue un 13 de abril, que fueron las elecciones de rectoría adjunta, mi familia involucrada, mi marido involucrado, aportando lo que había que aportar, en el carro personal, desplazarme yo a las sedes porque no podía utilizar carro institucional para ir a hacer, digamos, campaña, apoyo absoluto de mi esposo, de mi hijo, de mi familia, para esta nueva aventura que bueno, uno pensaba, bueno, soy la única candidata, pero ¿y si no tengo el quórum, verdad, para lograrlo? Bueno, gracias a Dios fue una fiesta, como debe ser esto, una fiesta democrática en la universidad, participativa, hermosa y bueno, con resultados, bueno, sí, quedó electa como rectora adjunta. Le cuento que el día que fue la juramentación, creo que eso tuvo que ser muy rápido, el Consejo Universitario y demás, ¿verdad?, que teníamos que hacer toda la ceremonia de juramentación, que no vale muchas largas. Creo, si la memoria no me falla, que fue un 26 de abril, o sea, fueron pocos días. Y mi corazón estaba partido. Claro. Mi corazón estaba partido porque yo era muy feliz en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Estábamos concretando tantas iniciativas, estábamos con un trabajo tan bonito y colaborativo con las directoras, con todas las personas de la Vicerrectoría. Entonces, para mí, yo quería no irme a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, pero la universidad me estaba pidiendo que asumiera un nuevo puesto como rectora adjunta y otra vez yo no le podía decir que no. Entonces sí, fue un día
también de muchas emociones, ¿verdad? El día que ya me juramentaban, las personas de la Vicerrectoría Estudiantil me hicieron una hermosa despedida sorpresa que yo no me imaginaba. Y asumir y pasarme de acera, ¿verdad? Pasarme al otro edificio, a una oficina y empezar a conocer ya, si bien en Consejo de Rectoría, pues uno sabía lo que hacía la Vicerrectoría, la Rectoría Junta, pero ya estar ahí en la oficina, en los zapatos como rectora junta. Entonces, pues yo empiezo a reunirme con los diferentes equipos, comunidades epistémicas, lo de gestión de la calidad. Llega Alejandro Ubao, que era el que tenía a cargo el manejo del tema de las carreras itinerantes. Y entonces, con cada subgrupo yo me empiezo a reunir para que me vayan contando y explicando en qué estado está el tema, por dónde vamos, etc. Y el día que yo escucho a Alejandro Ubao explicarme todo el tema de carreras itinerantes, y entonces ya me explica, mire, ahora el 30, creo que de junio, me decía, hay un encuentro allá en Upala y no sé qué. Le digo, yo voy para allá, yo quiero ir. Ahí yo dije, ¿qué es esta belleza? ¿Qué es esto tan bonito? Y bueno, Alejandro, en anécdota, él cuenta que cuando yo dije que iba para allá, dice, yo tuve que subirle el perfil a la reunión, ¿verdad? Organizar todo más. Fue en las instalaciones del INA de Upala, primera vez que yo fui a Upala. Estaban todas las organizaciones sociales, estaban diferentes funcionarios de la Universidad Nacional y de las otras universidades, compañeros del CIDE que tenían proyectos allá. Yo no sé, me sentí tan feliz de ver que, ¿verdad?, que como seres humanos tenemos mucha capacidad de poner sobre la mesa nuestras potencialidades para lograr que otras comunidades que han tenido bajos índices de desarrollo históricamente, como Upala, Los Chiles, Guatuso, por ejemplo, que siempre han estado en la periferia, porque como todo se concentra, ¿verdad?, siempre en el centro, entonces la periferia queda muy marginada o con nada, las políticas no impactan allá. Y entonces yo ahí me empiezo a involucrar y le tengo que decir que así, a enamorar de las iniciativas de carreras itinerantes. Y que uno cuenta con el apoyo, porque ayer cuando yo veía 2 publicaciones de la sede de Chorotega, de 2 iniciativas que se echaron a andar en este contexto de las carreras itinerantes, una en Upala, en aplicaciones informáticas, y otra en Guatuso, primera vez que una universidad llega a Guatuso a ofrecer esas carreras. En Guatuso también de educación rural y paralelamente por primera vez la carrera de turismo sostenible. Y yo tengo que decir, ¿verdad?, porque también hay que decir los nombres, que don Víctor Julio como decano, que doña Dorian como vicedecana, se enamoraron y se comprometieron como me comprometí yo con esto, porque esto no sale solo, no sale desde un escritorio de la Rectoría Junta aquí en Heredia, esto sale movilizándose, visitando los lugares, convenciendo a las personas, dialogando, involucrando, enamorando de la necesidad que hay de que la universidad esté en los territorios, más allá de investigación, de extensión, ofreciendo carreras, pero no tenemos sede. Pero no hace falta para muchas carreras tener sedes. Es vincularse. Y de verdad que es lo que yo pienso, ¿verdad?, que cuando usted está actuando para hacer el bien a otros, las puertas se van abriendo. Don Víctor Julio, doña Dorian, matriculados, ofrecieron la carrera de aplicaciones informáticas que ellos tienen en Chorotega y ofrecieron la carrera de turismo sostenible también que tienen ahí, como le decía, aplicaciones en Upala, turismo sostenible en Guatuso. Paralelamente con la División de Educación Rural, otra carrera de Educación Rural en Guatuso, ¿verdad? Era la primera vez también que se impartían en Guatuso 2 carreras universitarias. Y bueno, luego voy a irle contando un poquitito sobre eso, porque este tema a mí me roba el corazón y me emociona muchísimo. Y le decía que ayer yo veía 2 publicaciones de que la carrera de aplicaciones informáticas en Upala, ya los estudiantes están haciendo su práctica. Y saber que muchas de los estudiantes son mujeres de esa zona. Cuando vemos que muchas veces las carreras que tienen que ver con informática, la mayoría son hombres, ahí son mujeres, y yo tuve la oportunidad de estar con ellas, de conversar, de entrevistarlas, de escuchar de su voz lo que para ellas implicaba en sus vidas personales, en sus vidas familiares.
y en el impacto a estas comunidades, la oportunidad que les estaba abriendo la universidad de estudiar aplicaciones informáticas. Pero no tenemos sedes, ¿vamos a construir una sede? No, ¿qué hicimos? Hermoso. El INA tiene unas instalaciones en Upala que son una belleza y tienen un laboratorio de cómputo maravilloso. Por supuesto que todo eso también tuvimos que enlazarlo con la Escuela de Informática del campus Benjamín y tener el visto bueno de los expertos de que este laboratorio de cómputo reunía también las condiciones, porque las carreras itinerantes, yo sí quiero que quede claro, no son carreras de segunda. Son carreras de la misma calidad como se dan en Heredia, como se dan en Liberia, Nicoya, Pérez Celedón o Coto. Tienen que tener los mismos estándares de calidad. Y logramos hacer esa vinculación con el INA, ese convenio de poder usar esas instalaciones e impartir ahí estas clases. Lo mismo que allá en Guatuso, no se me olvida, ese diciembre, era un maratón. Era diciembre, yo me fui muy de madrugada para allá, a localizar a la alcaldesa, porque era un tiempo, es que en esto si uno no corre y se mueve, a veces los tiempos administrativos en AU prolongan, y entonces si no el consejo de admisión dice, bueno, si no entra para tal fecha en diciembre, entonces puede ser que para el segundo ciclo. Yo, no, o sea, no puede ser, madrugué, lo fuimos a Guatuso, fui a la oficina de la alcaldesa, le recogí la firma, ahí está, no se me olvida, ahí está la foto donde yo fui personalmente, le recogí la firma, Alejandro Rubao me acompañó en esto. Luego fuimos a buscar al director del INA para poder concretar también, junto con el que era el presidente del INA, la firma para poder usar las instalaciones. Son documentos que hay que tener, son protocolos, esos aspectos administrativos, pero si nosotros dejábamos de venir a diciembre y que después pasara, ¿no? De ahí corrimos para Upala, de Upala salí corriendo porque ese día tenía la graduación del Colegio Humanístico en Nicoya, llegué al filo, era un maratón. Pero es eso, ¿verdad? Que si la universidad hace esas sinergias y se mueve, la gente también se motiva. Entonces, ayer veo esa publicación de aplicaciones informáticas y hay que leer lo que publican también de la práctica que hicieron los estudiantes de turismo sostenible, a los lugares que han ido, a las empresas que han ido, y cómo Guatuso, con ese potencial turístico, ahora va a tener estudiantes graduados de la Universidad Nacional aportando al desarrollo económico y turístico de esta zona que siempre ha sido excluida. Lo mismo que las carreras de educación rural allá en los Chiles. Me tocó ir también a inaugurar la carrera de educación rural en Lepanto. Y entonces resulta que en las redes sociales empieza a generarse el tema de las carreras itinerantes y quiero traer a la memoria a Gerardo. Gerardo Zamora logra, con el estilo que él tenía, de verdad, de hacer 2 videos o reportajes de 2 mujeres que son el rostro de las carreras itinerantes, una en los Chiles y otra en Upala. Y esos videos que Gerardo logró hacer con esa sensibilidad y ese corazón que él tenía, logra realmente con esos reportajes reflejar ese rostro humano de las carreras itinerantes. Y esos videos empiezan a tener mucha divulgación, y nos contacta una líder comunal de Draque. Y nos escriben que por qué el sur, que el norte y el sur, que también estamos aquí abandonados. Mire, yo no le puedo contar, es que haber vivido eso, la emoción de haber vivido eso. Y entonces Alejandro Rubao, no sé si fue Karen de Relaciones Públicas, que nos pasa esa, que escribe esta persona de Draque, que están interesados en esa oferta de carreras itinerantes en Draque. Y entonces Alejandro Rubao me trae esa información y lo Alejandro, vamos para Draque, vamos a ver, vamos a Draque. Es que yo puedo coger y llamar, pero es que no es lo mismo que estar allá. Sí, observar de qué es, escuchar. Y una organización comunal, una organización de la Asociación de Desarrollo Comunal maravillosa, eso es un terreno fértil para hacer trabajo articulado. Y nos vamos la primera gira a Draque, allá donde había que hacer como 2 paradas, no se podía ir uno de una sola vez, quedarnos en Palmar, creo que norte, al día siguiente salir, pasar el carro en un lanchón, irnos montaña adentro, batiendo barro, pasando ríos para llegar a Draque. ¡Qué lugar tan hermoso!
pero qué organización de verdad que tienen ahí las fuerzas vivas. Y llegamos a escuchar. Hicimos un taller en la tarde en un saloncito que nos prestaron, un calor terrible, y empieza a llegar gente y gente. En esa me acompañó también Alberto Rojas, que trabajaba conmigo en la Rectoría Junta con Comunidades Epistémicas, y él tiene mucha facilidad de talleres, de comunicación. Alejandro Ubao, otro compañero también de la Facultad de Ciencias Sociales, y llegó gente de jóvenes, gente de las organizaciones, diferentes líderes, y empezamos a hacer papelógrafos y a escucharlos, y también con mucha tranquilidad venimos a escucharlos, ¿verdad? Yalile, la decana muy apuntada de Brunca, nos acompañó, con el director también académico de Coto, nos acompañó. Fuimos un primer equipito para escuchar qué eran las necesidades, y yo muy claramente sí les dije, venimos a escuchar, ¿verdad? Yo no voy a ofrecer cosas que no puedo ofrecer. Conversamos, escuchamos las necesidades. No, es que de verdad que hay que estar ahí, porque previa a esa reunión visitamos el kinder, visitamos las escuelas que están frente al mar, el colegio, en un salón comunal con un calor. Yo no sé esos muchachos cómo hacían. Entonces la directora me dice, y la presidenta de la Asociación de Desarrollo, que tienen tantos años de estar con el ministerio haciendo gestiones para conseguir una propiedad, que ya la tienen ahí para construir un colegio, porque esos muchachos con ese sol, es un salón comunal dividido por mamparas, aquel escándalo. Yo me tomé, eso se lo comento, me tomé el atrevimiento ahí, porque estaba así como un nudo en la garganta, y le puse unos audios, unas fotografías a la ministra de Educación, que era Giselle Maduro. Ella también conocía mucho todo este tema, porque ella también es del CIDE, Educación Rural, y le dije, viera la lucha, los años que tienen estas personas de estar gestionando y tocando puertas en el MEP, y no hay forma de que los escuchen, porque hay una propiedad, hay un terreno donde pueden construir el colegio, unas instalaciones más dignas, porque estaba inclusive en una zona que no era la adecuada. Logro, por dicha, con esa llamada, cuando regreso a Heredia y una de las líderes comunales llega a la Rectoría Junta, me dice: doña Ana María, hemos logrado lo que no hemos logrado mucho tiempo, ya nos atendieron en el ministerio, ya nos dijeron, ya van a ver lo del lote. Entiendo que el lote ya lo tienen, ahorita en este momento no sé exactamente en qué estado está. Bueno, el asunto que esa fue la primera gira, escuchamos, nos vinimos a Heredia y empezamos en la oficina, Alejandro y yo y todos los compañeros, a ver cómo podemos hacer enlaces de esas necesidades que ellos tienen. Hicimos otra gira más adelante, creo que fue en el mes de agosto, más grande. Ya invitamos a la que es directora de la sede de Golfito de la UCR, fue doña Yadira Cerdas, de la vicerectora de Extensión, fue gente de vida estudiantil, volvió de nuevo Yalile con un equipo más grande. El asunto fue que en Draque logramos, esta vez con la sede Brunca, concretar al menos hay muchas necesidades, pero concretar en la parte académica la oferta de una carrera, porque ahí hay mucho turismo, necesitaban la parte turística, el inglés, y como Brunca lo tiene, entonces logramos que ahí eran filas, la gente haciendo filas para matricularse. Sí, yo pienso que entonces las carreras itinerantes le permiten a la universidad visibilizar y concretar su misión de estar cerca de esos sectores menos favorecidos de la sociedad costarricense, permite cambiar vidas. Las carreras itinerantes nos permitió, con esa experiencia piloto que hicimos en la región norte-norte, articularnos las 5 universidades públicas. Fue algo maravilloso, porque entonces empezamos a ver primero a lo interno de la UNA, quienes estábamos en la zona norte-norte. Ahí conocí a Margarita de Historia, que tenía un proyecto, mucha gente del CIDE que tenía proyectos por allá, de Ciencias Sociales. Y recuerdo, estando en una reunión en la Universidad Nacional con todos ellos, dice, es la primera vez que todos los que estamos en una zona nos sentamos aquí a conocernos, porque lo que hemos escuchado siempre, que entra un carro de la U, entra otro carro de la U, ¿verdad? A veces somos tan desarticulados internamente. Entonces, primero, ¿quiénes estábamos allá de la UNA?
¿Con qué temas, con qué proyectos, con qué investigaciones, o si era de extensión? Mire, fue maravilloso. Y entonces participaron también compañeros del Tecnológico, de la UNED, de la UTN, de la UCR. Hicimos reuniones a veces en los Chiles, a veces en Upala, a veces en Guatuso, pero no solamente las universidades, con las personas de los comités territoriales, escuchando sus voces y sus necesidades. Y entonces tenemos fotografías hermosas donde está el mapa de esas regiones y las temáticas de las que ellos dijeron, tenemos necesidad. Aquí no nos hagan más diagnósticos, aquí ya tenemos, nos dijeron claro qué es lo que necesitamos. Y fue hermoso ver así cómo los diferentes proyectos, personas de las universidades se levantaban y iban apuntando a esta temática de migración, a esa temática de alfabetización, a esa temática de turismo. ¿A qué nos apuntamos? Tenemos una infografía hermosa donde están grandes 9 temas y usted ve los logotipos de las universidades apuntadas a estos temas y empezamos a trabajar. Recuerdo que en una de esas que estuvo Margarita en Popoyoapa de Upala, me costó mucho aprenderme el nombre, Popoyoapa de Upala, hicimos un taller con todas las personas de la comunidad, con todos los representantes de las universidades públicas, concretando acciones en el tema de turismo, en el tema educativo, echando a andar esos planes. Uno a veces, ¿verdad? Uno entiende que las cosas pues hay que darle seguimiento, pero cuando vienen gestiones a veces tienen nuevos proyectos. Pero lo que sí le puedo decir es que las carreras itinerantes permitieron poner a las universidades públicas a articularse, a conversarse. Y lo mismo intentamos hacer en el sur-sur, cuando la compañera de la UCR también se integró. Y yo creo que hoy, más que nunca, las universidades públicas tenemos que estar articuladas e impactando esos lugares donde más lo necesitan. Porque otra de las ofertas, ahora que recordaba, itinerantes, que la hicimos con Ciencias del Movimiento Humano, era el técnico deportivo. Lo llevamos a Limón y lo llevamos a la zona norte-norte, porque a raíz de los encuentros de extensión que la compañera Yadira lideró en los diferentes espacios, en Limón, en Punta Arenas, en Guanacaste, una de las necesidades que se detectó en Limón era la formación, digamos, deportiva, porque hay gente que empíricamente eran entrenadores de fútbol, de básquet, de diferentes disciplinas, pero no tenían, digamos, la parte, por decirlo así, científica que puede aportar Ciencias del Movimiento Humano. Y Ciencias del Movimiento Humano, que es una escuela también muy activa, muy apuntada, dijo que sí. Y nos fuimos allá a Limón, nos fuimos con el apoyo también de la municipalidad. Estuvimos en el centro de Limón, ahí vinieron de diferentes comunidades, de Matina, de otros lugares, ¿verdad? No solamente Limón Centro, de Puerto Viejo y demás, a escuchar, a organizarnos. Nos fuimos a revisar, nos fuimos ahí con ese calor que hacía en Limón, la plaza, el gimnasio, para ver la capacidad instalada, a dónde se daban las clases teóricas en un colegio profesional que hay ahí, nos iban a prestar unas aulas, se echó a andar la iniciativa del técnico deportivo. Recuerdo que ya yo estuve en una de las clases, es lindísimo ver a esos muchachos, a esas muchachas con esa expertise, pero claro, todo el componente que les da Ciencias del Movimiento Humano, de la parte que masajes, que nutrición, que una maravilla. Ellos ya se graduaron, hay reportajes y videos sobre eso. Exacto, y salen con un respaldo de la universidad y de una escuela con el expertise que tiene la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano. Y en ese proceso recuerdo que me llamaba, me dice, es que mire, las aulas en las que estamos en ese colegio son muy calientes. Sí. Y entonces, como le digo, yo soy un poquito inquieta y atrevida. A raíz del puesto también como rectora adjunta, en algunos momentos quedaba como rectora, me tocó compartir con los compañeros rectores en ese momento en CONARE, con muy buena relación, muy buena amistad, con don Marcelo Prieto, con don Henning Jensen, ¿verdad? Con todos los que en ese momento estaban ahí. Y entonces yo cogí y llamé a don Henning Jensen, porque yo dije, ahí la UCR tiene unas instalaciones hermosas en Limón. Y entonces hicimos muy rápidamente el contacto con el vicerrector de administración de la UCR, y al sábado siguiente ya los estudiantes de la Universidad Nacional estaban recibiendo clases en unas hermosas aulas de la Universidad de Costa Rica,
es eso, es vincularnos, articularnos, hacer alianzas, conversarnos. Imagínense dónde están las universidades públicas. Si hacemos esto en conjunto, es que no hace falta, como decía un diputado, nos decía en la asamblea, es que quiero una sede de la UNA en Limón. O sea, es que no, ¿qué implica hacer una sede de la UNA en Limón? ¿Para qué vamos a hacer una sede de la UNA en Limón si ahí está el tecnológico, está la UCR, está la UNED? ¿Me explico? Entonces, creo que más que nunca CONARE tiene esa gran responsabilidad de articularse y poner sobre la mesa todas esas potencialidades e impactar, e incidir en que esa agujita, como decimos, del índice de desarrollo se mueva hacia arriba. Se puede, sí se puede. Entonces, creo que es eso, ¿verdad? Que las carreras itinerantes para mí es una posibilidad muy importante, es una interpretación y lectura que hace la universidad de esas necesidades que tienen esos territorios, porque nosotros no llegamos a decir, esa es la carrera que se va a dar. No, ¿qué necesidades tiene? Es escuchar a las comunidades a quienes nos debemos. Las universidades públicas nos debemos a las comunidades, a los territorios. Estamos al servicio de ellos y de ellas. Entonces creo que esa es una experiencia que podría contarle mucho más y que también este técnico deportivo lo llevamos a la zona norte-norte también con muy buenos resultados. Bueno, la experiencia que nosotros tuvimos en el Consejo de Rectoría desde que yo ingresé como vicerrectora de vida estudiantil, siempre fueron espacios de mucho aprendizaje, de mucho diálogo, de mucha conversación. Normalmente eran los lunes en la mañana que iniciábamos las sesiones de Consejo de Rectoría, muchas veces aquí en el edificio de Rectoría, a veces nos íbamos al Museo de Cultura Popular para también cambiar de ambiente, porque esas sesiones se iniciaban en la mañana y duraban todo el día, a veces hasta la noche, ¿verdad? Porque eran muchos los temas que abordar. Teníamos una agenda en la cual cada vicerrector previamente el viernes enviaba el tema o el punto que quería el espacio para discutir, para plantear, para consensuar, para tener, ¿verdad?, la retroalimentación o para dar un informe que a veces se nos pedía desde el rector, rectora adjunta, que diéramos un informe de tal tema, por dónde va, qué sé yo. Quiero decirle que eran espacios que disfrutábamos mucho, eran espacios de mucho respeto y eso es fundamental. No por el hecho de que quienes somos vicerrectores seamos, en aquel momento como vicerrectora de vida estudiantil, seamos puestos de confianza, teníamos el espacio, la escucha, el respeto, nuestra voz era escuchada, nuestros criterios eran escuchados con muchísimo respeto. ¿Se discrepaba? Por supuesto que sí, la universidad es un espacio para la divergencia del pensamiento y un consejo de rectoría es eso, asesorarnos entre nosotros, priorizar temas, era hermoso. De mis compañeros aprendí muchísimo, en un inicio éramos de mujeres solamente Luz Emilia y yo, luego sale el compañero vicerrector de extensión, ingresa la compañera Yadira Cerdas, mi admiración a Yadira en su trayectoria como educadora del área de la División de Educación Rural, directora de esa unidad académica y con una sensibilidad por el trabajo rural, por los territorios indígenas. Bueno, de verdad que excelente perfil para ser vicerrectora de vida estudiantil. Entonces ya ingresa Yadira. De verdad que siempre fueron momentos muy hermosos los consejos de rectoría, momentos tensos, como todo sucede, a veces hay situaciones políticas, situaciones, ¿verdad?, que se dan, pero justamente se llaman, bueno, justamente con el estatuto orgánico deja de ser gabinete, consejo de rectoría, porque es eso, es un consejo, es asesorarnos entre nosotros, es decirnos lo bueno, pero también a veces cosas que no queremos escuchar. Don Alberto, tengo que decirle, y Luz Emilia, él como rectora adjunta, siempre nos dieron esa posición, ese espacio maravilloso de poder externar con toda libertad nuestra posición. Cuando ya yo asumo como rectora adjunta era como extraño, ¿verdad? Porque ya inclusive ya me sentaba en otro lugar de esa mesa y ya yo sabía que, ¿verdad?, que hacía ya la dupla más directamente con don Alberto y que ya yo no tenía un puesto de confianza, sino que yo había sido también electa por la comunidad universitaria y me debía, por supuesto, al Consejo de Rectoría y al rector, pero ante eso me debía a la comunidad universitaria. Entonces vieras que sí era
como extraño, y la responsabilidad se sentía aquí muchísimo más grande, porque por supuesto también discrepar con don Alberto, ¿verdad? Yo también presidía CONSACA, y para mí fue de las experiencias más hermosas presidir CONSACA como rectora adjunta. No puedo ahorita mencionar todos los nombres de los compañeros porque podría pecar de dejar alguno por fuera, pero el apoyo que yo tuve en CONSACA fue maravilloso, porque también nos tocó iniciar con la agenda bienal. Yo me involucré en la elaboración de la agenda bienal desde que era vicerectora de vida estudiantil, y porque como vicerectora de vida estudiantil tenía que ir a CONSACA, pero no presidirla. Y presidir CONSACA, le cuento que era todo un reto y un desafío, sobre todo cuando había situaciones convulsas, ¿verdad? Yo soy mucho de conciliar, de dialogar y poner a órganos como Consejo de Rectoría, Consejo Universitario y CONSACA a dialogar, a ponernos de acuerdo, no es tarea fácil. Logramos hacer diferentes espacios y encuentros de estos tres órganos de gestión, ¿verdad?, superior, que tienen esa mirada estratégica y esa responsabilidad para replantearnos un poco. Uno de los temas era el modelo de la Universidad Nacional, prospectivamente hacia dónde vamos. Hicimos talleres interesantísimos de todo un día con estos órganos. Pero sí, recuerdo que uno de los retos, desafíos y mayores aprendizajes para mí fue presidir CONSACA, tener el apoyo de la mayoría de los compañeros, el consejo, el respeto de ellos. Y era un poco extraño porque usted preside CONSACA y se debe a CONSACA, pero a la vez yo era la rectora adjunta y en algunos momentos habían temas delicados donde yo, bueno, soy rectora adjunta, pero presido CONSACA, aquí es CONSACA. ¿Cómo concilio con lo otro? Pero un poco estar en estos puestos de gestión hay que tomar decisiones. Decisiones que le convengan a quién más, a la universidad. Aunque alguien se pueda disgustar, aunque luego tal vez en consejo de rectoría, pero bueno, aquí hay que conciliar. No es para nadie un secreto que a veces se dan roces entre Consejo Universitario y CONSACA, porque con el estatuto orgánico ya CONSACA también tiene otra posición, ¿verdad?, y diferente e importante, y entonces ahí me tocó también estar en ese dilema, en ese límite entre los dos órganos y tratar de tender puentes y conciliar, porque yo creo que esa debe ser la esencia también de la universidad, a lo interno, una universidad cohesionada a pesar de las diferencias, de las divergencias, porque eso también enriquece el pensamiento, pero hay que saber también cuál es el momento oportuno para dejar de lado algunas situaciones y poner al frente a la Universidad Nacional, a esa universidad que tanto queremos, que tanto le ha dado al país y que tanto le va a seguir dando, pero nosotros tenemos a lo interno que cuestionarnos, que conocernos, que respetarnos, que dialogar. Todos los estamentos son importantísimos. Aquí no hay uno más importante que el otro. El estudiantil es esencia. El administrativo es fundamental para nuestro desarrollo en academia. La academia es importante en toda su acción sustantiva. Entonces, si usted quita uno de estos, algo no funciona. Todos nos necesitamos desde las diferentes aristas o las diferentes tareas que nos corresponden, y creo que eso es lo que hace comunidad, conocernos, respetarnos, dialogar y consensuar las diferencias, pero como les repito, poner adelante, siempre al frente, qué es lo que le sirve a la Universidad Nacional, no en el plazo inmediato, sino también alzar la mirada hacia futuro. Entonces, debo decirle que el balance de ser rectora adjunta a la par de don Alberto, muy positivo, una persona con una gran trayectoria de la cual se aprende muchísimo, pero de verdad que le reconozco ese lugar que me dio siempre como rectora adjunta, ese respeto a mis opiniones, a mis decisiones, aunque no coincidieran con las decisiones de él, porque como le digo, yo me debo a la comunidad universitaria. Entonces son situaciones que hay que enfrentar, que hay que tomar decisiones, y eso es parte también de la política universitaria.
esta coyuntura? Bueno, sí, ahora que usted dice 2020, creo que para todos es un año que nunca se nos va a olvidar, que no nos imaginábamos todo lo que íbamos a vivir, que no nos imaginábamos que iba a ser tan a largo plazo. Pensamos en un inicio que iba a ser algo pasajero. Recuerdo con mucha claridad, si la memoria no me falla, será un lunes 9 de marzo, que activamos la comisión de emergencia, el COE, para ver qué era este tema del virus, del SARS-CoV-2. Entonces activamos, ¿verdad? Se integra esta comisión con diferentes especialistas, Juan José Romero, la misma compañera Laura Bosa, que es microbióloga, compañeros de la Comisión de Emergencia de la U, la doctora del Departamento de Salud, especialistas de esta área, para ver cómo abordar esa situación que estaba viviendo el mundo y qué iba a pasar acá y qué acciones teníamos que tomar. Y esto era un día a día, ¿verdad? Las noticias evolucionaban día a día, no se sabía. Recordemos que es el 6 de marzo cuando se detecta el primer caso en Costa Rica, el 9 es cuando entonces hacemos esta reunión, y el 11, por eso creo que la memoria no me falla mucho, tenemos sesión de CONSACA, y en ese momento ya quien está de vicerrectora de docencia es Laura Bosa. Ella ingresa en enero del 2020 como vicerrectora de docencia, y en CONSACA estamos sesionando en el auditorio nuevo, Cora Ferro, en la parte de arriba, que era más amplio y más grande, para no estar, que ya en ese momento se empezaba a decir que era importante no estar en lugares cerrados ni muy pegados. Ahí logramos en las aulas que tienen el segundo piso abrirlas y hacer CONSACA un poco más distanciados. No teníamos conocimiento, recuerdo que llevábamos como alcohol, no era todavía nada de mascarillas, estábamos viendo a ver cómo qué hacía. Doña Laura Bosa llega con Willy Castro para ver un poco cuál era el estado de las aulas virtuales y toda la logística que teníamos para tomar decisiones con respecto al tema del curso lectivo que ya había iniciado. ¿Qué hacemos? No podíamos paralizarlo, no podíamos darlo por terminado. No sabíamos qué venía, qué seguía, por cuánto tiempo era. Y recuerdo que sí, que ese día CONSACA, ¿verdad? Un gran apoyo como siempre, balanceamos todo junto con Consejo de Rectoría. Y creo que es el 11 de marzo que decidimos todos los órganos, Consejo de Rectoría, CONSACA, Consejo Unitario, la universidad se cierra y todos nos vamos para la casa. Nos vamos para la casa entre comillas, porque nosotros en CONSACA recuerdo que seguíamos trabajando también y sesionando, lo mismo que Consejo de Rectoría, porque había que tomar tantas decisiones. Primero que todo, salvaguardar la vida y la salud de las personas ante un enemigo desconocido como era este virus del COVID. Sacar a los estudiantes de las residencias. Venía Semana Santa, pensamos que tal vez ya después de Semana Santa podía ser, entonces retomábamos todo y modificábamos el calendario universitario. A la par de esto había que pensar entonces en modificar la normativa, el tema de la matrícula, el tema de las becas, y en CONSACA nos dimos a la tarea. Recuerdo que fue en la facultad, creo que de Exactas y Naturales, hay una sala de sesiones donde también teníamos trabajo, viendo a ver cómo organizábamos para que los cursos siguieran adelante, cómo íbamos a retomarlos después de Semana Santa, y como la pandemia no pasó después de Semana Santa, entonces la universidad es presencial. Sabemos que la UNED tiene toda la logística para la educación a distancia. Nosotros teníamos aulas virtuales, pero no para la cantidad, no la capacidad para la cantidad que en ese momento requeríamos. Y bueno, sabemos de dónde vienen nuestros estudiantes, dónde viven, las situaciones que tienen, o sea, ¿cómo hacemos? Entonces realmente donde uno echa la mirada atrás y se ve involucrado en esa, era algo como que no había, ¿verdad? Mucho, había que ir pensando sobre la marcha, porque las noticias del virus también cambiaban constantemente y las decisiones que teníamos que tomar tenían que ser muy responsables, muy bien pensadas. Uno de los sustos más grandes, ¿verdad? Y preocupación, que don Alberto siempre decía, yo no quiero, ¿verdad?, que aquí en la universidad nadie se enferme, nadie muera por este virus. Entonces me acuerdo de las primeras sesiones de Consejo de Rectoría conectados en Zoom, que era Zoom, ¿verdad? Empezar el tema de conocer todas esas herramientas, CONSACA en Zoom, cada uno en su casa, era extraño. Era tan extraño ir tomando todas esas decisiones. Recuerdo invitar a especialistas que nos fueran explicando este tema del virus y cómo atenderlo, cómo trabajarlo, y cómo hacemos con los estudiantes en las casas para que sigan en clases. ¿Cómo hacemos? Porque no todos tienen computadora.
Mire, recuerdo que una de las iniciativas, yo dije, si ahorita no pueden venir pasantes, ni esa plata se va a perder. Entonces yo propuse en CONSACA que porque esos dineros no hacíamos una modificación para esa buchaquita no se fuera a perder y los dineros que pudiéramos recoger, poderlos invertir en la compra de los chips. De verdad que ahí fue un trabajo conjunto con Susana Ruiz en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, con todo el equipo que ahí se tenía para la logística, con el ICE, de cómo hacerlo, con los compañeros de la oficina de tecnología, con Axel y todo el equipo, para todo esto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que los estudiantes puedan tener algunos dispositivos, herramientas para que las clases siguieran? Esto sería ya prácticamente, fue después del receso que creo, unas antes del receso creo, y ya después del receso se fue concretando más. Fue como muy extraño. Estamos hablando de junio, estamos hablando del 2020. Nosotros, eso fue marzo, ¿verdad? Marzo, abril, mayo, junio, nos íbamos. Ya no teníamos, ya como gestión, ya concluíamos. Don Alberto, aunque él quisiera, él ya por un asunto reglamentario y de estatuto, no podíamos quedarnos un periodo más. Paralelo a eso, recordemos que estaba el tema de las elecciones para rectoría, ¿verdad? Todas las opciones que habían de rectoría, entonces no se podían hacer presencial. Recuerda todo, ¿verdad? Es que fueron muchas cosas a la vez. Como DITIX tuvo también que ingeniárselas para cómo hacer, si se hacía el voto virtual o qué medidas se podían hacer si se hacían las votaciones presenciales, en fin, se logra, ¿verdad? Hacer las votaciones. Sí, que fue toda una discusión, gente que lo ponía en duda y demás, bueno, pero se logran hacer las elecciones, ya queda don Francisco y doña María Elena electos, pero el tema era, no sé si ahí hubo como un espacio en el que TEUNA todavía tenía que oficializar más esto, porque hubo algunas apelaciones, no recuerdo ahorita bien esa parte, pero como que todo se fue enredando un poco, y entonces el tema era que no iban a estar a tiempo ellos juramentados para cuando nosotros nos íbamos. Todos los vicerrectores y vicerrectoras y mi persona como rectora adjunta y don Alberto, o sea, ya la oficina estaba acomodando las cositas, teníamos los informes de rendición de cuentas, teníamos la fecha para hacer rendición de cuentas ante la Asamblea de Representantes, por el tema de COVID no se pudo hacer, que no había capacidad instalada para hacerlo virtualmente. Recuerdo que nosotros de manera responsable fuimos al auditorio Clodomiro Picado y ahí cada uno de nosotros se grabó y fue exponiendo como si hubiera público la rendición de cuentas. Claro, no es lo mismo porque no estaba la asamblea para que hiciera preguntas, pero ahí había que ingeniarse la situación. Y entonces en ese ínterin que ya iba a llegar creo que era 20 de junio, que era que nos tocaba irnos, como le digo, todas estábamos listos para irnos. No había discusión y en eso se empiezan a ver opciones de qué se va a hacer, porque no iban a estar para esa fecha juramentadas las nuevas autoridades. Y se empiezan a barajar diferentes escenarios y en una de las sesiones, creo que de Consejo Universitario, ¿verdad? Seguramente sí se empiezan a conversar de opciones de personas que puedan, no sé qué nombres habrán dicho, pero lo que sí recuerdo fue que estudiantes de representación estudiantil del Consejo Universitario sí nos contactaron directamente a mi persona y a Susana para ver si nosotras estaríamos dispuestas a asumir, en mi caso como rectora transitoria y Susana como rectora adjunta. Ellos, pues uno se sintió muy honrado de que vieran en nosotros las personas que en ese momento crítico, digamos que idóneas, que en ese momento crítico, inédito, podríamos decirle sí a la Universidad Nacional. Nosotros igual lo volvimos a consultar con la familia. En este paréntesis tengo que decirle que fueron decisiones muy fuertes. Yo tenía 2 meses de que mi papá había fallecido, entonces el acompañamiento de mi mamá, creo que ni el luto había hecho, yo ni cogí los días de luto que la universidad, porque no había tiempo, estábamos en pandemia, había que seguir adelante. Susana tenía a su mamá también en una fase terminal, también estaba como deseando irse para atender a su mamá, que murió 2 meses después. Laura Boza había perdido a su papá recientemente por el COVID.
Entonces, yo le cuento esto porque ahora que lo analizo, pienso que 4 mujeres, Yadira, Laura Boza, Susana Ruiz y mi persona, le dijimos sí a la Universidad Nacional en un momento en que nos necesitaba y que pensaron que éramos las personas que podíamos quedarnos. No sabíamos por cuánto tiempo, no sé si fueron 2 o 3 semanas, no sabíamos que iba a ser por ese tiempo. Podía haber sido más, podía haber sido menos, pero sin saberlo, consultándolo con nuestras familias, por supuesto, le dijimos a la Universidad Nacional y al Consejo Universitario, sí. Si ustedes consideran que en este momento crítico, inédito, histórico, para que la universidad no entre en crisis, porque figúrese que la universidad hubiera quedado acéfala. Legalmente todo se paraliza, todas las acciones, no solamente el tema de salario, sino toda su quehacer, la universidad quedaba acéfala, en un limbo. Entonces yo no sé por qué la vida y Dios lo pone a uno en esta situación. Lo que yo sí le digo es que uno quiere tanto a esa institución, tanto, y le debe tanto y le agradece tanto, que es también una forma de hacer esa retribución, de decirle sí en un momento histórico. Y creo que, ¿verdad?, uno analiza y uno dice, qué bien que la Universidad Nacional tiene esa capacidad y esa sabiduría en momentos de crisis de ponerse de acuerdo. Porque el Consejo Universitario, de forma unánime, incluyendo los estudiantes que fueron quienes nos buscaron y propusieron nuestros nombres, el Consejo Universitario en pleno dijo, estamos de acuerdo, nos propusieron, nos eligieron y nos juramentaron como rectora transitoria y a Susana como rectora interina, con el acompañamiento invaluable de Laura Boza, una mujer de empuje, de arranque, y Yadira Cerdas, que ni se diga, éramos 4 mujeres al frente de la Universidad Nacional, asumiendo simultáneamente, en el caso de Yadira, extensión y creo que vida estudiantil, no recuerdo si Laura eso y también administración, porque no era conformar un consejo de rectoría totalmente, sino era algo transitorio y emergente, ¿verdad? Con todo dentro de la legalidad del caso. Entonces uno dice, aquella chiquilla que estuvo en la escuela, en el Parque de Heredia, viendo cómo se fundaba una universidad, que pasó a ser estudiante de esta universidad, en el 89 funcionaria, ingresa en el 2015 como vicerrectora de vida estudiantil, rectora adjunta, y salgo como rectora transitoria en un momento histórico inédito. Yo digo, bueno, universidad, creo que con esto le estoy demostrando, ¿verdad?, el agradecimiento y lo que uno quiere a esa institución y que está para muchísimo más. Entonces yo lo que quiero decir con esto es a todos los estamentos, estudiantes, administrativos, académicos, que demos lo mejor de lo mejor, aunque a veces tengamos, ¿verdad?, que sacrificar aspectos familiares, personales, pero hay momentos en que la universidad nos dice, este es el momento en que necesito que ustedes den el paso adelante, y nosotros no lo dudamos y no nos arrepentimos. Y entonces yo digo, ¿por qué todos los días no podemos siempre dar un paso adelante por esta universidad? Todos los días, desde el sector administrativo, desde el estudiantil, dando su mejor rendimiento y aprovechando todas las oportunidades que esta universidad nos da, desde la parte académica, desde lo que hacemos, desde la acción sustantiva. Demos siempre ese paso más, ese paso adelante, para que esta universidad, que hoy cumple 50 años, siga cumpliendo muchísimo más, pero que ese lema de universidad necesaria se repiense y que esa universidad siga siendo necesaria para el país, que esta universidad siga siendo pertinente para el país, y muy particularmente para personas de los sectores menos favorecidos, porque la Universidad Nacional vino a democratizar el acceso a la educación superior, y yo soy testigo de eso. Si no hubiera sido por la Universidad Nacional, yo seguramente no hubiera podido ingresar a una educación superior. Y mire todas las oportunidades que la universidad nos ha brindado a muchísimos de los que aquí trabajamos, y que las hemos sabido aprovechar, pero sobre todo retribuir, porque yo sigo teniendo la misma energía
que tuve aquel 89 cuando ingresé a ser académica, a ser profesora. Y sigo teniendo el mismo compromiso, las mismas ganas de involucrarme con mucha pasión y con mucha responsabilidad por esa institución donde me pongan. Ahora que estoy nuevamente en la academia, dando clases, en proyectos, en comisiones, yo me sigo otra vez, ¿verdad? Con esa pasión y trato que los estudiantes sientan eso, que son, a veces a la gente no le gusta la palabra, pero yo pienso que a veces somos privilegiados de poder estar en esta universidad, que es una universidad pública, de calidad, con una trayectoria desde su génesis, y que yo reconozco el aporte que han dado todos los rectores, desde Benjamín Núñez hasta lo que están ahora en ASAU. Todos hacemos siempre las cosas con la mejor intención. A todos nos ha tocado diferentes situaciones históricas, políticas y diferentes crisis. Y todos hemos tratado de hacer lo mejor por la Universidad Nacional. Y la Universidad Nacional no es mía, no es de usted, la Universidad Nacional le pertenece al país. Y como dijo Benjamín, la universidad nunca deja de construirse. Se construye constantemente en lo académico, en lo físico. Y todas las gestiones anteriores que han venido aportando a lo que es hoy la universidad 50 años después, todo es muy válido. Como seres humanos nos podemos equivocar, porque solamente no se equivoca quien no hace nada, pero pueden haber errores. Pero yo considero que las gestiones que van pasando tengan la posibilidad de retomar, de darle continuidad y fortalecer iniciativas que han impactado positivamente y que son coherentes con la esencia de la universidad necesaria, con su misión, con su visión, con sus valores, con sus principios. Esa es siempre mi lucha, ser coherente con eso, porque normalmente uno está el estatuto y dice cosas muy lindas, pero yo me lo repasé de arriba abajo de cómo ser coherente con esto. Y eso creo que eso es muy importante de estarlo revisando en el día a día, como le digo, independientemente que uno tenga el honor de servir a la universidad en puestos como rectora transitoria, rectora adjunta, vicerrectora, como académica, en lo que sea, donde sea, siempre el trabajo para esta universidad es digno. Y yo valoro, agradezco y aprecio el trabajo de todas las personas de esta universidad, porque haciendo un pequeño paréntesis, otra de las ganancias de las carreras itinerantes fue que nos logró articular también a nivel de las instancias de la U. Recuerdo ver allá en Guatuso, cuando inauguramos una carrera, a Marvin del Registro, a los compañeros de vida estudiantil, ver a los compañeros de cooperación porque había que firmar el convenio. O sea, yo vi en esos funcionarios las diferentes instancias de la U unidas y articuladas por una iniciativa en esos lugares donde muchas veces no hay oportunidades. Y la universidad tiene que ser eso, oportunidades para todas y para todos, especialmente para los que tienen menos oportunidades.